Buenos días, vamos a orar. Señor, te alabamos, te exaltamos en esta mañana. Te damos gracias por tu amor y celebramos, Señor, este día, tu resurrección. Esa resurrección que nos da esperanza, que nos da confianza, que nos da seguridad. Y que lo único que hace, Señor, en nosotros es poner en un corazón agradecido, Señor, para adorarte, para exaltarte por quien tú eres, por lo que tú has hecho y por lo que tú vas a seguir haciendo, Señor, en nuestras vidas. Te adoramos y háblanos, Señor, en esta mañana. Bendice, Señor, a tu iglesia, en donde quiera que estén, Señor, que este día sea un día de celebración, un día de un nuevo comienzo, un día de un nuevo despertar, Señor, de un avivamiento real y genuino en nuestros corazones, porque no servimos a un Dios muerto, sino a un Dios vivo que está sentado en el trono y que un día regresará. Y esa es, Señor, la esperanza bendita que tenemos. Oramos, Señor, y pedimos tu bendición. Háblanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. ¿Se pueden saludar por medio de ahí de las redes, ahí del mensajería de saludarse ahí entre ustedes? Hay muchos que no se han visto, ¿ya? Aprovechar la oportunidad. Solo saludo, no para comentar el partido de ayer o lo que vieron o lo que no vieron. Solo saludarse para que sepan que están ahí y, y hagan una cita virtual para otro día en donde puedan compartir y hablar un poco más, ¿ya? Aprovechar de ir relacionándonos un poco más. Hoy día en el mundo cristiano, nosotros los creyentes en Jesucristo, con mucho gozo, con mucha alegría, con mucha pasión también, celebramos el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en todas partes se está celebrando esto, en todo el mundo cristiano, si usted ve, en todos. Y todos de una u otra manera buscan la forma de poder hacerlo, en forma virtual, como estamos nosotros, o a lo mejor algunos en forma presencial, pero en sus parqueos, con carros. Ya, toda la gente de los carros y el pastor desde una tarima hablándoles ahí y predicando el mensaje que yo creo que es el mensaje que nos debe animar, nos debe confortar, consolar, fortalecer, también traer a convicción sabiendo de lo que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros. Entonces, hoy día, este es el día en que vamos a mirar este tema de la resurrección. Si tiene su Biblia, hemos traído a través del libro de Lucas, a través de Lucas, en capítulo 24, vamos a tomar ahí nuestro estudio. La resurrección de Jesús es algo muy importante y no podemos hablar de la resurrección si primero no entendemos su muerte. Nosotros el viernes estuvimos hablando del sacrificio de Cristo, que Cristo hizo el sacrificio. Y la pregunta que a lo mejor algunos se hacen, ¿por qué tuvo que Jesús morir para que yo pudiera ir al cielo? Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, una de las razones por la que Cristo tuvo que ir y morir en la cruz es porque la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir. No era un asunto solamente porque algunos dicen que al final Dios nos ama y nos va a llevar a todos al cielo. No, no es así. Había un precio que pagar, había un castigo que asumir. Y ese castigo y ese precio fue asumido por nuestro Señor Jesucristo. Aunque Él nunca pecó, nos dice Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en Él. Entonces, nosotros podemos ver que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz no fue por Él, sino fue por nuestros pecados.
En el capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 24, también nos dice ahí quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero. O sea, él murió en nuestro lugar. Eso es lo que él estaba haciendo. Él pagó el precio, él pagó lo que ninguno de nosotros podía pagar. La gente a veces piensa de que puede llegar a Dios a través de obras y de ese tipo de cosas. La Biblia dice lo contrario. Entonces, al ser el Señor Jesús, al tomar nuestro lugar, se estaba convirtiendo en uno nuestro, en uno de nosotros, sin pecado, sin pecado. Pero se hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él. Él fue el que pagó el precio. ¿Ya? Él fue el que pagó todo el precio. Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar, para hacer provisión completa de nuestra salvación, dice, para expiar ¿qué? Los pecados del pueblo. Nuestro sumo sacerdote, la primera vez que se menciona a Jesús como sumo sacerdote en el Nuevo Testamento es ahí en Hebreos 2:17. Y ese sacrificio que Él hizo por nosotros, morir en la cruz. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, no estaba muriendo solamente por algunos. En Mateo 26:28 dice, cuando el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, para salvar al mundo. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Las personas, los muchos, por esa gente, por cada uno de nosotros es que el Señor Jesús murió. Pero no solo eso, sino cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, dando su vida por nosotros para rescatarnos, también estaba destruyendo el poder del diablo. Hebreos 2:14 nos dice así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto al diablo. Entonces, Pablo dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? Ya no hay más temor aquí. También primera de Juan 3:8 nos dice que Él murió para destruir la obra del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, dice. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, cuando nosotros pecamos, estamos pecando en contra de Dios. Cualquier persona antes que no conocía al Señor, a lo mejor no tenía esto claro. Ahora nosotros creemos y sabemos y conocemos por las Escrituras que cuando pecamos, pecamos contra Dios y también contra nosotros mismos, pero pecamos contra Dios. Cuando pecamos ofendemos a Dios. En el libro de Salmos 51 dice ahí que el salmista David, contra ti he pecado, Señor. Contra ti he pecado aquí. ¿Por qué? Porque estamos yéndonos en contra de su ley. Contra de su ley. Entonces él tenía que morir. Dice que la paga del pecado es la muerte. Cuando usted peca no es que se muere, pero inmediatamente no ocurre eso, pero hay una muerte que es mucho más severa. ¿Cuál es la muerte eterna? La separación eterna de Dios. Romanos 6:23 nos dice que el pecado nos mata. En Isaías 59, versículo 1 y 2 nos dice que nos aleja de Dios. Nos separa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios odia el pecado. Habacuc 1:13. Entonces vea toda esta situación que se estaba dando y se dio durante esa semana en la que el Señor Jesús estuvo ahí compartiendo antes de ir a la cruz. Todo esto era lo que lo estaba llevando a un punto de presión increíble espiritual, porque tiene que ver con el pecado. El pecado es lo que nos separa de Dios. Y eso es lo que el Señor iba a juzgar en la cruz, al pecado. Y cada hombre que recibe a Jesús en su vida, sus pecados son perdonados. Por eso, el sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente. No había otra forma. Si existiera otra forma, Él no hubiera ido a la cruz. Pero no había otra forma.
Entonces, a través de ese sacrificio, usted y yo podemos tener seguridad. Todo esto era el cumplimiento de lo que estaba escrito. Todo esto, y eso es algo que nosotros hemos visto y usted puede mirar por medio de las escrituras aquí. Ahora, el punto aquí es, cuando Cristo murió en la cruz, después que dijo consumado es, entregó su espíritu, murió, fue bajado, fue enterrado, fue puesto en una tumba, en la tumba de José de Arimatea. Nadie se esperaba que Jesús fuera a resucitar. Nadie tenía esto. Ninguno de ellos. Todos, hombres y mujeres, obviamente con el atonante de que al menos las mujeres sí fueron a la tumba. Pero iban con el propósito de qué, de ver a quién, de encontrar a quién, de hacer qué. Entonces cuando Jesús murió, nos dice en Lucas 23, versículos 50 al 56, que hubo un hombre que se llamaba José de Arimatea que pidió el cuerpo. Fue donde Pilato lo pidió, lo bajaron, lo prepararon y lo enterraron, lo pusieron ahí con ungüentos y cosas aromáticas, ya conforme a el mandamiento. Entonces Jesús fue crucificado el viernes, para muchos, para otros, según algunos relatos, el jueves. Pero el punto es que Jesús fue sepultado. La tumba fue sellada, protegida por soldados, y ahí estuvo. Ahí es donde estuvo el Señor. Se mantuvo sellado, se mantuvo protegido hasta que fue descubierto. ¿Y quiénes son las que van a encontrar? Las mujeres. Fíjate en el versículo 55 del capítulo 23 de Lucas, si usted tiene su Biblia, puede abrirla ahí. De ahí, un poquito más arriba de donde estábamos, dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea. Estas mismas mujeres son las que van a ir el domingo, el primer día de la semana, a terminar de ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que prepararon especies aromáticas, ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Aquí. Y estas son los testigos, y estas van a ser las primeras en ver, van a ser testigos de la tumba abierta. Primero presenciaron la crucifixión, presenciaron su muerte, presenciaron su sepultura, y ahora van a ser las primeras en ver la tumba vacía. Acuérdense, el punto aquí es el Señor Jesucristo. Ellas van no por la tumba, ellos van por Cristo. Van a la tumba, pero van por Cristo. A ver, si Él aún estaba ahí. Obviamente esa era la convicción que ellos tenían, por todo lo que ellos hicieron. Entonces nos dice el versículo 1 del capítulo 24, ha resucitado. Esto es algo que es increíble, fíjate. El primer día de la semana, o sea, el domingo, Sabbat, domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. ¿Quiénes? Las mujeres del versículo 55, más otras. Y algunas otras mujeres con ellas. Primera cosa que vemos aquí cuando miramos esto es el primer día de la semana. La razón de ser de que la iglesia se reúne el primer día de la semana tiene su nacimiento aquí. En Hechos capítulo 20, versículo 7, Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2, nos dice que la iglesia se reunía el primer día de la semana. Y la razón es la resurrección. La resurrección es una de las piedras angulares, es la piedra angular de la fe cristiana. Si usted y yo y cualquier hombre quita la resurrección de Jesús, entonces nuestra fe es inútil. No tiene ningún sentido. La iglesia pierde toda su credibilidad al no haber resurrección. Si Jesús no resucitó de entre los muertos, ¿no?, es nada más otro hombre que fue crucificado por los romanos, por una causa, por creerse algo que realmente no era. No importa lo que él haya hecho, no importa los grandes discursos, los grandes milagros, si él no resucitó, pierde todo su peso. No tiene ningún valor si el Señor Jesús no resucitó. Por eso el apóstol Pablo lo deja muy claro en 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 14 al 17.
Y el apóstol dice esto: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. O sea, es increíble lo importante que es esto. Lo importante que es esto. Su nacimiento ahí en Belén, en un humilde pesebre, habla de su humanidad. Pero su resurrección habla de su divinidad. Si Él no resucitó, Él fue simplemente un hombre. No fue Dios. Pero Él resucitó. Y no solo eso, sino que también nos dice aquí que si Él no resucitó, nuestra predicación es vana, estamos vendiéndole humo a la gente, la fe es vana, estamos creyendo en algo que realmente no lo cree, lo puede creer cualquier otro grupo sectario. Los apóstoles son testigos falsos, los creyentes están todavía en sus pecados y eso es lo más terrible. Y aquellos que han muerto perecieron, o sea, no hay esperanza. No hay esperanza. ¿Se imagina usted? Los discípulos 3 años y medio con Jesús. Y Jesús enseñándoles, sobre todo en las últimas semanas o los últimos meses, hablándoles a ellos que Él iba a morir, pero que iba a resucitar, pero no entendieron. No entendieron eso. No lo comprendieron. Si Jesús no ha resucitado, no tiene sentido que estemos hoy frente a esta pantalla en la que está usted hoy. No tiene ningún sentido. Si Él no resucitó, ¿por qué deberíamos estar ahí? ¿Por qué debería yo estar aquí? No tiene ningún sentido si Cristo no resucitó. Mejor seguimos durmiendo, seguimos viendo Netflix o seguimos viendo otro tipo de cosas. Pero como Él resucitó, el asunto cambia todo. Cambia completamente aquí. Primero, yo estoy aquí porque Él está vivo. Y usted está ahí detrás de esa pantalla porque Él está vivo. Él vive. Es lo primero aquí. Y como Él vive, yo puedo tener una relación personal con este Salvador resucitado. No es religión, es relación. Eso es lo que nosotros vemos y miramos por medio de las Escrituras aquí. Entonces Jesús fue crucificado, fue muerto, fue sepultado, le sellaron con una piedra grandísima el lugar en donde estaba, pero el domingo esa piedra ya no estaba. Jesús está vivo. Entonces recuerde, la resurrección no era algo sobre el lugar, la resurrección tiene que ver con la persona que se levantó de los muertos. No es donde fue enterrado, sino por quién fue enterrado. Y eso hace toda la diferencia. ¿Por qué? Porque Jesús, mientras estuvo en la tierra, dijo que Él era Dios. Mientras Él estuvo en la tierra, dijo que Él era el único camino a la vida eterna. Mientras Él estuvo aquí, Él dijo, yo soy la vida. Mientras Él estuvo, Él dijo que Él iba a morir, pero que iba a ser resucitado, que se iba a levantar de los muertos. Y todos estos hombres, discípulos del Señor, estas mujeres, estaban viendo a Jesús morir y soltar su último aliento. Y nada de lo que Jesús les había enseñado, nada de lo que Jesús les había dicho, estaba todavía ahí arraigado en su corazón. En su corazón. Fue enterrado y 3 días después, ¿qué iba a ocurrir? Jesús no estaba ahí. Por eso estamos aquí hoy. Porque somos seguidores de Cristo. Un Cristo vivo. Un Cristo que dijo y que cumplió. Un Cristo que dijo que era Dios y Él es Dios. Un Cristo que dijo que Él es la vida y Él se levantó de los muertos. Un Cristo que dio su vida. ¿Para qué? Para que usted y yo pudiéramos tener vida. Y fíjate qué interesante, nos dice aquí este primer versículo que iban estas mujeres a la tumba. Aquí. Las primeras en la tumba, las últimas en la cruz, las primeras en la tumba. Aquí. Y llegaron temprano, dice, los 4 evangelios dan lo mismo. Dice que fueron temprano estas mujeres hacia el lugar de donde estaba la tumba. En el Salmo 63:1, el salmista David dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Si usted busca a Dios,
¿ya? Y si lo hace en la mañana temprano o lo hace a mediodía, pero aquí habla de madrugada. Si usted lo busca, lo va a encontrar. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. En Proverbios decía que yo amo a los que me aman y a los que me hallan. Dice, los que temprano me buscan. Entonces van estas mujeres aquí a buscar al Señor muy temprano en la mañana. Siempre es bueno buscar al Señor lo más temprano posible en nuestra vida. Lo más temprano en cualquier situación. A veces buscamos al Señor cuando ya vemos que no hay nada más que hacer. No, búsquenlo temprano. Ya sea temprano en su vida, ya sea temprano en la situación. Está así como con situaciones en su vida, búsquenlo, comienza a buscarlo para que el Señor mueva esa roca que tiene que ser movida, para que usted pueda tener esa vista de ese Cristo resucitado temprano en la mañana. Esa es la promesa, si usted lo busca, y debería ser también para nosotros ese deseo, esa motivación, una práctica de buscar al Señor. Entonces aquí están estas mujeres llegando temprano, ¿ya? Y se encuentran con algo inesperado, con algo totalmente inesperado. ¿A quién iban a buscar? Ellos iban a buscar a un Cristo muerto. A ese lugar iban a eso. Ellas no iban con la expectativa, uy, el Señor ha resucitado y lo vamos a encontrar fuera. Iba a ser increíble y vamos a ver a los ángeles cantando. No, iban tristes. Iban tristes. ¿Por qué? Porque iban a buscar a este Cristo muerto. Y a veces nos puede pasar a nosotros también. A veces nosotros estamos buscando a un Dios muerto. Y cuando nos reuníamos aquí, y a lo mejor usted ahora está detrás de la pantalla, y usted debe pensar, bueno, ¿a quién yo estoy buscando? ¿A un Dios vivo o a un Dios muerto? ¿Cuál es la actitud que usted tiene cuando venía a la iglesia y se podía venir? O ahora que usted está detrás de la pantalla, ¿cuál es su actitud? ¿A qué o para qué se pone ahí? ¿Para buscar a quién o para agradar a quién? Estas iban a buscar a este Cristo muerto, pero descubren algo increíble, totalmente increíble. El amor de ellas era un amor madrugador, dijo alguien. ¿Ya? Madrugador. Y yo creo que por eso encontraron lo que encontraron. El que madruga siempre va a encontrar recompensa en eso. Sobre todo cuando usted busca al Señor muy temprano en su vida. Hay mucha gente que va a decir, uy, ojalá yo hubiera conocido a Cristo cuando joven. Cuando joven. Y ahora a lo mejor usted conoce a Cristo, pero lo conoce de lejos. O sabe que Cristo está, pero hay una piedra ahí. Y no lo puede ver a este Cristo resucitado. Y está viviendo ahora una vida en la cual sencillamente está mirando esa roca y no a Cristo. Está mirando esa tumba, pero no al Cristo, que ya no está ahí, sino que está sentado en el trono de Dios. Siga buscando al Señor y tenga la seguridad que siempre usted lo va a encontrar aquí. La resurrección es algo que nosotros vemos en las Escrituras, profetizado en el Salmo 16, en el verso 10, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La resurrección fue el mensaje central de los discípulos, a Cristo muerto y a este resucitado. El primer predicación de Pedro, Hechos 2:24, habla de la resurrección. Habla de eso. Entonces, ¿por qué es tan importante la resurrección? Y eso es algo que usted y yo debemos tener muy claro. Eso nos da sustento, firmeza, confianza en nuestra fe y en quién es Él. Entonces van estas mujeres a la tumba. Ahora, ¿por qué vinieron las mujeres a la tumba? Ya estaba muerto, ya llevaba más de 3 días, o sea, el cuerpo, por más ungüentos que le echaran, porque ya les habían echado, acuérdense que José de Arimatea dice que lo preparó y lo trató de arreglar un poco para que no fuera una descomposición tan rápida. ¿Pero a qué van aquí? ¿Por qué va Pedro y Juan corriendo a la tumba? A ver a quién. Entonces puede ocurrir que uno pueda venir con un presente,
Puede ser que alguien pueda correr hacia un lugar ya con pasión, pero a buscar o a traerle algo a un Cristo muerto. Correr por un Cristo muerto. Es lo que hicieron esto. Buscaron entre los muertos al que había muerto. En las moradas de los muertos. Ellos no fueron a buscar a alguien que vivía. Entonces, derechamente ellos no creían que Jesús iba a regresar y se iba a levantar de la muerte. Entonces dice versículo 2, y hallaron, dice, removida la piedra del sepulcro. O sea, algo inesperado. Siempre que usted busque a Dios, usted va a encontrar algo inesperado. Siempre. Nosotros siempre queremos tener todo claro, tener todo ordenado. No, si usted busca a Dios, Dios siempre usted va a encontrar algo inesperado. Dios siempre va a hacer algo que usted no espera. ¿Por qué? Porque a veces nosotros buscamos a Dios y buscamos a Dios con nuestras debilidades, con nuestras trabas, con nuestras trancas, con nuestras rocas, arrastrándolas. Y cuando usted lo busca, el Señor mueve todo eso. Y dice, wow, qué increíble. Qué increíble. Entonces, ¿qué está buscando usted? Cuando usted busca al Señor, espere lo inesperado de Él. No piense, tiene que actuar así, cuadrado y todo. No, inesperado. Marcos capítulo 16, verso 3 nos dice que estas mujeres iban ahí preguntándose, ¿quién nos va a remover la piedra? Necesitaban ayuda para robar la piedra. Ahora, estas mujeres amaban profundamente a Jesús. Nadie lo puede negar. Y el amor a veces, a menudo, hace olvidar las dificultades para llegar a su objetivo. Y es lo que ellas estaban haciendo aquí. Entonces, ¿tienes preguntas en tu caminar con Dios? Un día se van a responder. Dios se va a encargar de eso. Ay, ¿por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y el Señor se va a encargar. El Señor va a ir despejando poco a poco aquí. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho esta misma pregunta? ¿Quién nos va a mover la roca? ¿Quién nos va a ayudar? Ahorita en la situación en la que nosotros estamos, viviendo. ¿Cuál es la roca que necesita ser movida? ¿Cuál es la piedra que necesita ser movida en nuestra vida? Para tener nuestra comunión con Dios. Para tener nuestra relación íntima con Dios. Para profundizar más y más. ¿Qué necesita ser removido de nuestro corazón? ¿Qué es lo que está produciendo una piedra ahí? Tal vez la provisión, tal vez la salud, tal vez la incredulidad. Dios puede mover todo eso. Lo importante es que usted y yo entendamos que Él tiene poder para hacerlo. Si un Cristo moribundo salvó a un hombre, imagínate un Cristo resucitado. Él lo puede hacer y podemos tener esta confianza en Él. Entonces la piedra estaba removida. Dice versículo 3, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Fíjese, la piedra ya no estaba. Acuérdense, la piedra no se quitó para que Jesús saliera, sino más bien para que nosotros miráramos que no estaba ahí. Juan 20:19 nos dice eso. ¿Por qué? Porque Juan 20:19 nos dice que Jesús entró cuando estaban todos los discípulos reunidos, pum, con puertas cerradas, escondidos, y pum, y apareció ahí. O sea, él no necesitaba una puerta. Él no, háblame, él se metió. Lo mismo, la roca no fue removida para que él saliera, sino que su cuerpo cambió completamente, fue glorificado y tenía la capacidad de atravesar paredes. Como de ciencia ficción, pero la realidad. Eso es lo que nos espera a todos nosotros aquí. Dice que aconteció, versículo 4, que estando ellas perplejas por esto, ¿ya? Y eso a veces suele suceder a los cristianos. A veces lo que debiera traer consuelo, a veces lo que debiera traer ánimo, lo que hace a veces es confundirnos. Es confundirnos. Imagínense, ellas fueron a ver a Jesús en una tumba y no estaba. En vez de eso traerles consuelo, wow, no está, confortarlos, a veces nos pasa lo mismo.
nos confundimos más bien en vez de ser consolados, en vez de ser animados, cuando ocurren situaciones a veces que no entendemos por completo. Pero ahí está. Dice aquí, separaron junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Ya los otros evangelios nos dicen que eran ángeles. Y como tuvieron temor las mujeres, no los ángeles, bajaron el rostro a tierra. Y los ángeles le dijeron, y esta es la pregunta del millón. ¿Ya? ¿Quién quiere ser millonario? Esta es la pregunta. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Cuál es la opción? Esa es la pregunta aquí. Fíjate, estos ángeles se aparecen en cuerpo de hombre y les hacen esta pregunta. Y los ángeles los hemos visto mucho más cerca de lo que nosotros a veces pensamos. ¿Ya? Porque a veces usted está pensando en ángeles con alas. No, pero a veces dice que hemos hospedado ángeles, dice Hebreos 13:5. ¿Ya? Entonces estaban ahí, ellas se sintieron como asustadas y les hace la pregunta a ellos. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Una de las verdades que usted no puede eludir es que todos los fundadores de todas las religiones del mundo tienen una cosa en común. Todos están muertos. Ahí están sus huesos, de lo que quede de ellos aquí. Y lamentablemente hoy día hay mucha gente que sigue buscando a los vivos entre los muertos. Siguen buscando, ¿ya?, a Dios entre cosas muertas. Legalismo tradicional, religioso, misticismo, formalismo, reglas de hombres, esfuerzos humanos, etcétera, etcétera. Siguen buscando a Jesús entre esas cosas. Y siempre van a seguir topando con lo mismo. No lo van a encontrar. No lo van a encontrar. ¿Dónde usted realmente lo va a encontrar? En donde están las personas que están adorando en espíritu y en verdad. Ahí usted lo va a encontrar. Donde hay vida de la resurrección. Donde hay personas que adoran, que alaban, que exaltan el nombre de Dios. Fíjate, los ángeles les dicen a estas personas, a estas mujeres, les dicen, recuerden. Él les dijo que él les iba a resucitar. Fíjate, versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Y vea lo que dicen ellos, acordaos de lo que Él os habló. Vea, nos acordamos de lo que dijo Juan, Pedro, el libro de el libro de aquel, pero no nos acordamos de lo que dijo Dios. No nos acordamos de lo que Dios dice en su palabra. Nos conocemos citas de hombres, pero no nos acordamos de lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué es lo que realmente produce un despertar, una verdadera fe? Es la palabra de Dios. Y estos ángeles dicen, no se acuerden de nuestras palabras, sino acuérdense de lo que Él os habló. Y hoy día la iglesia está llena de personas que lo único que hacen es citar a otros. Y no citar y no leer la palabra de Dios. Entonces dice aquí que cuando aún ellos estaban en Galilea, los ángeles sabían esto. Y vea lo que los ángeles sabían. De lo que el Señor había dicho, que era necesario, dice el versículo 7, que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, versículo 8 dice, entonces ellas se acordaron de las palabras de los ángeles. No, de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Qué fácil olvidamos. ¿De qué nos acordamos? Que siempre está en nuestra mente. Ahorita con todo lo que está viniendo, con todo lo que está pasando, ¿cuál es lo que está aquí en nuestra mente? En vez de acordarnos de lo que la palabra de Dios dice, de lo que Jesús ha dicho, de lo que el Señor ha enseñado, de lo que el Señor ha hecho. Ahí es donde debe estar nuestra confianza. Jesús desde que salió de ellos, ¿se acuerdan? En el capítulo 9 de Lucas,
Cuando Él dice que puso su rostro para ir hacia Jerusalén, Él antes les había dicho a ellos, antes de comenzar ese viaje, Él les dijo, yo voy a morir, voy a padecer muchas cosas, voy a ser entregado, voy a ser entregado y voy a ser crucificado, voy a morir. Él dijo que él iba a morir, que iba a ser muerto, pero que también iba a resucitar al tercer día. No les dijo la manera en que iba a morir, la manera en que él iba a morir, la sabemos nosotros, porque la gente comenzó a gritar, ¿qué quieren que yo haga con Jesús? Les preguntó Pilatos, ¿y qué gritó la gente? Crucifícale, crucifícale. Pero el Señor les dijo, yo voy a morir. Fíjate el corazón de estas mujeres, cómo cambió. Después de venir de esta manera, llegaron a este lugar, la piedra movida, no estaba el cuerpo, se encontraron con los ángeles y los ángeles las llevan a la palabra. ¿A dónde tienes que llevar a la gente que está desesperada? ¿A dónde tienes que llevar a la gente que hoy día está angustiada? ¿A dónde tienes que llevar a la gente que hoy día no tiene esperanza? Es a la palabra, es a Cristo Jesús, porque Él está resucitado y está vivo. Y es suficiente para darnos esperanza, para ayudarnos, para darnos consuelo, para darnos fortaleza. Dejemos de citar a otras personas y comencemos a citar la palabra de Dios. Comencemos a guiar a la gente a la palabra de Dios. Y la esperanza va a nacer en su corazón, en el corazón de esta persona. La palabra de Jesús siempre trae esperanza. Siempre trae esperanza. Fíjate, la tumba vacía, la presencia de los ángeles, la palabra de los ángeles por sí misma no podían producir ni cambiar el corazón de ninguna persona. Pero su palabra sí podía cambiar y alegrar sus corazones. Entonces, ¿qué es lo que realmente puede cambiar la vida de una persona? Es Cristo y este resucitado. Y su palabra va limpiándonos y moldeándonos y transformándonos a la imagen de Él. Eso es lo que Él vino a hacer. Ahora fíjense, todo tiene sentido, como diría alguien. Versículo 9, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. A todos los demás discípulos, probablemente acuérdense, Jesús tenía 12, en este caso ya habían 11, y los otros 70 que él había enviado, y muchos más, 120 dice que habían en el libro de Hechos. Era María Magdalena, Juana, María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Se fueron a decir esto a los apóstoles, a los seguidores de Jesús, a los discípulos, a los hombres. ¿Y cuál fue la reacción de estos hombres? ¿Cuáles son los primeros incrédulos con respecto a la resurrección? Sus propios discípulos. Sus propios discípulos. ¿Cuánta incredulidad hay en la iglesia hoy día? Cuando no estamos creyendo. Y no estoy diciendo que no creemos en Cristo Jesús, pero no creemos que el Señor puede sanar a alguien, puede cambiar a alguien, puede proveer. Y a veces tú vas a escuchar el testimonio, no, no es verdad. Y aquí es el testimonio de estas mujeres. Mas a ellos, dice el versículo 11, les parecía locura las palabras de ella y no las creían. A veces usted siempre habla de Tomás, ¿verdad? Pero Tomás era más razón, o sea, ok, veamos la evidencia. Pero todos eran incrédulos. Todos eran incrédulos, todos no creyeron. Todos tenían esa oscuridad, por llamarlo así, en este punto. Por eso el Señor Jesús va a traer después el Espíritu Santo a ellos, para que puedan entender. Pero había un hombre, este es el hombre, Pedro. Fíjate el versículo 12. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Juan 20 nos dice que fue él y Juan los que corrieron al sepulcro. Cuando miró dentro, o sea, llegó al sepulcro, vio los lienzos, perdón, solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Aquí. Entonces llegó a este lugar, dijo, tengo que verlo, a ver, ¿qué están diciendo esas mujeres? Y salió. Ahora, eso no quiere decir que si tú vas, depende con el corazón con el que tú vayas a ver la tumba vacía, es el efecto que va a producir.
Sencillamente él vio, oh, qué increíble, están estas cosas aquí, pero no hubo nada más. Juan nos dice que ambos corrieron, ambos vieron lo mismo, Juan y Pedro vieron lo mismo, pero solo de Juan se dice que él comenzó a creer, que hay como esa luz en él, de esperanza, de que Jesús había resucitado. Pero Pedro todavía estaba incrédulo. Ya sabemos lo que le pasó a Pedro, ¿verdad? Negó al Señor. Probablemente todavía estaba lidiando con eso. Wow, resucitó y qué va a pasar conmigo. Yo lo negué. A lo mejor en su parte más íntima, interna de él, quería que Jesús realmente hubiera resucitado, pero a la vez también tenía esa lucha. Y si resucitado, ¿qué me va a decir? Yo lo negué. Él me vio, él me escuchó. Y luchaba probablemente con esta situación, con la sombra de su pecado. Lo hacía mantenerse nublado en su visión de que realmente podía ser, que Jesús hubiera resucitado. El Salmo 40, versículo 12 dice, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. A lo mejor hemos estado así antes. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. El pecado hace que muchas veces nuestra visión se nuble y olvidamos las promesas de Dios. Vemos solamente pecado, pero no vemos el Señor invitándonos a venir a Él, a arrepentirnos, de recibir el perdón aquí. Entonces, a veces nos deprimimos, a veces estamos llenos de tristeza, incapaces de funcionar, etc. Pedro no entendía lo que había sucedido, pero hay algo que olvidó y ahí es donde nosotros debemos tener siempre en cuenta. Cuando no entiendes algo, aférrate a lo que sí sabes, a lo que sí entiendes. ¿Y qué es lo que Pedro sabía? Que Dios lo amaba. Y no solo eso, que también Él lo perdonaría. ¿Se acuerdan Jesús haciendo la invitación en Mateo capítulo 11, versículo 28? Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pedro había escuchado esto. Él lo había escuchado. Pero él se había olvidado de esto. Y aquí el Señor va a tratar con él cuando usted lee los relatos después. Aquí. Entonces, Jesús había resucitado. En el Salmo 34, versículo 8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Nosotros confiamos en este Jesús que resucitó. Estuvo ahí en la tumba, pero fue levantado, fue resucitado. Si él permaneciera ahí, sencillamente sería un maestro muerto. El hecho de que Jesús resucitara revela que él era el Hijo de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Evidencia de su humanidad, su nacimiento humano. Evidencia de su deidad, su resurrección entre los muertos. Este es el evento más tremendo, más increíble de la historia. Su muerte y su resurrección. Nacimiento, muerte, resurrección. Cambió por completo aquí. La resurrección, escribió un hombre, de Jesucristo es una realidad y un sinnúmero de vidas cambiadas dan testimonio de que es un hecho. Es un hecho. Por eso es tan importante para nosotros la resurrección en la vida del creyente. Hay tres cosas que nos van a ayudar a nosotros cuando creemos en la resurrección, que vamos a poder tener seguridad. La primera tiene que ver con que la muerte ha sido derrotada. O sea, la resurrección de Jesús nos da esperanza para mañana. 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 y 56 al 57. ¿Qué dice el apóstol? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es pecado, el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? La muerte no es el final, es el paso. Es un paso hacia la eternidad. Pero también la resurrección nos muestra que el perdón es posible. El pasado ha sido perdonado todo, todo. No solamente hay esperanza para el mañana, pero hay libertad de mi pasado. Ya no tienes que vivir en función de tu pasado. Primera de Corintios 15:17 dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Pero como Él resucitó, ya no estamos en nuestros pecados. Han sido perdonados, han sido olvidados. Isaías 43:25, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. El profeta Isaías hablando aquí. Así como fue para Israel, también para nosotros. Y fíjate, dice por sí mismo. Entonces todos nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados al creer en Cristo Jesús por la obra que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros y porque Él está levantado, resucitado y sentado ahí a la diestra del Padre. Pero también la resurrección nos ayuda a tener fuerza para hoy. Nos da confianza, pero también nos da fuerza para hoy. Para vivir el hoy. ¿Por qué? Porque Jesús vive. Porque Jesús vive. ¿Cuál es la confianza que tenemos? ¿Cuál es la fuerza que necesitamos para vivir hoy? Hoy día la gente está con temor por todas partes. Hay miedo, no me toque, no se haga, no se rasque, no haga esto. ¿Y cuántas veces vea, casi piel ya no le queda a uno con tantas veces que se lava las manos? Hay temor. Y no digo que se deje de lavar las manos, pero la resurrección nos da a nosotros fuerza para poder vivir hoy. No en esa misma incertidumbre que está el mundo. En Isaías capítulo 41, versículo 10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. Tome esa promesa. Es que es del Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, Mateo 28:20. Yo estaré con vosotros todos los días. Entonces el profeta Isaías dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo soy tu Dios que estoy ahí para fortalecerte. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces su resurrección nos da fuerza para hoy. Su resurrección nos ayuda a entender que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados y que la muerte ha sido derrotada. ¿Qué es lo que está pasando? Sencillamente un cambio. Cuando yo muero, abro los ojos en la eternidad, en el cielo. Inmediatamente aquí. Entonces, cuando usted no sabe lo que está pasando, aférrese a lo que sí sabe. ¿Qué sabemos por concreto? ¿Qué sabemos con seguridad? Primero, ha resucitado. Jesús ha resucitado. Y Jesús te ama. Él nos ama. Él resucitó, Él murió por nosotros. Mirad cuál amor nos ama, con cuál amor nos ama. Él nos ama. Jesús murió por usted. Ya, hay algunos que dicen que por algunos no, Jesús murió por todos. Por todos. Por José, por Juan, Daniel, Catherine, Marisa, Felipe, Andrés, Berta, Oscar. Por todos. ¿Será que murió por mí? Por todos. ¿Cómo se hace eso efectivo? Cuando yo creo en Jesucristo. ¿Qué más sabemos? Que Jesús está con nosotros. Y por eso es importante, cada vez que oremos al Señor, Señor, no quiero ir a ningún lado si tú no vas conmigo. Moisés oró así. Señor, si tú no vas con nosotros, mejor no. El Señor dice, yo no te dejaré, yo estoy contigo. Tenemos esa seguridad. No es que usted lleva a Jesús, no, Jesús está en usted. Bueno, voy a llevar a Jesús hoy día para que me cuide, que no se me pegue esto o aquello. No, Jesús está contigo todo el tiempo, cuando estás haciendo lo bueno y cuando estás haciendo lo malo. También, Jesús es para ti. Y lo que tenemos por seguro es que Jesús dijo que un día lo volveríamos a ver.
Lo tenemos por seguro. Todo esto puede ser real porque Él resucitó. Todo puede ser una verdad que nos da esperanza, confianza en nuestra vida porque Él resucitó. Cuando tú ves la tumba vacía, ves que el Padre no se olvidó de Jesús. Cuando tú ves la tumba vacía, ves que la muerte fue conquistada. Cuando tú ves la tumba vacía, es que tenemos a un amigo viviente en Jesús, no muerto. ¿Será que me escucha? ¿Será que está? Él está ahí para ti, para ti. ¿Y sabes lo que Él quiere hacer? Dios quiere salvar, Dios quiere restaurar y Dios quiere usar. ¿Has aceptado a Jesús como Señor y Salvador de tu vida? Dios te quiere salvar. Y la evidencia es que resucitó, murió y resucitó. ¿Te has alejado de Dios? Dios quiere restaurarte, quiere traerte otra vez al camino. Y una vez que Él te trae, una vez que te salva o te restaura, Él te quiere usar. Es que yo no sé disponibilidad. Nunca vas a ser usado si no eres disponible para Dios. Y para tener disponibilidad necesitas tener comunión con Dios. Porque cuando estás en comunión con Dios, tú dices, Señor, aquí estoy. Úsame. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, la resurrección, ese es el evento, ¿ya?, en la historia. Y es lo que más se ha tratado de desacreditar, pero ahí está, la evidencia firme. ¿Y sabes cuál es la evidencia más grande? Vidas transformadas. No centros de rehabilitación, no centros de ayuda, ¿ya? O de estos donde van los personas con problemas de drogadicción. ¿Cómo se llaman eso? Esos, eso. No eso, sino vidas transformadas, nacidas de nuevo por el poder de Dios, al creer en Cristo Jesús, a este resucitado y sentado a la diestra del Padre. Entonces, ¿eres salvo? Dios quiere salvarte. ¿Te alejaste? Vuelve. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te enfriaste? ¿Porque no te miraron, no te saludaron o no te dieron el lugar que tenías que ocupar? ¿Por qué te fuiste? El Señor dice, ven, ven otra vez. ¿Por qué estás viviendo de la manera en que Dios no quiere que viva? El Señor dice, ven y disponte porque yo te quiero usar. Más que nunca la iglesia hoy día debe ser esa luz que debe brillar en Cristo, a este mundo. Un Cristo resucitado, con esperanza. Si nosotros los creyentes no tenemos esperanza, ¿qué esperamos darle al mundo? Es que no sé lo que va a pasar. Yo sé lo que va a pasar, que un día voy a estar a la diestra de Dios, allá frente a Él. Cuando Él venga por mí, ya sea al pasar por ese cambio, ¿ya?, ese mudarme de este cuerpo al eterno, o cuando Él venga por su iglesia. Imagínense ustedes si el Señor viniera por su iglesia ahora que existe esta cuarentena en muchos lugares. Las calles están vacías, hay casas que están llenas de gente. ¿Cuánta gente se daría cuenta de que usted no está? ¿Por cuánto tiempo? Si uno dijera, ¿sería un momento propicio? Claro que sería un momento propicio para que el Señor se lleve a su iglesia ahora. No estoy diciendo que se lo va a llevar, pero ¿se imagina? La pregunta es, ¿estamos listos? ¿Tienen seguridad? Esa es la esperanza que tenemos. Esa es la esperanza que tenemos en este Cristo resucitado, ¿ya? Que Dios nos ayude a poder seguir creciendo y celebrando y viviendo en gozo esta vida que nos queda por vivir aquí, porque Él está vivo, no muerto. No camines por la vida como si Él no tiene cuidado de ti, o como si Él no puede ayudarte, o como si Él no tiene el poder. Él tiene el poder. Lo importante es que tú ores y hagas lo que Él mismo hizo. Señor, tu voluntad en esta situación, no la mía. Ven al Señor, que Él restaure tu vida. Si no crees en Él, pídele perdón. Vamos a orar. Señor Jesús, oramos en esta mañana
Te exaltamos, te glorificamos por quien tú eres, por lo que tú has hecho, Señor. Gracias, Señor, por tomar nuestro lugar, por morir por nosotros y por resucitar, mostrándonos, Señor, que el pago fue aceptado por completo. Y tenemos seguridad de que somos tus hijos, que hemos sido perdonados, limpiados, lavados, hechos justos por la obra que tú hiciste, Señor, por tu justicia que fue aplicada a nosotros. Te adoramos, Señor, te exaltamos y te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder vivir entendiendo que tú has resucitado, entendiendo que tú eres poderoso, que tú estás ahí, que nos amas, que tú estás para nosotros y que tú estás con nosotros, que nos vas a ayudar siempre. Oramos, Señor, para que tú continúes trabajando en nuestra vida. Oro por aquellas personas que no te conocen, que a lo mejor hay personas escuchándonos y que nunca han tomado una decisión y han vivido lejos de ti y van a seguir así si no te aceptan y no se arrepienten de sus pecados. Oro, Señor, para que tú los toques. Y si usted hay alguien ahí a través de la pantalla mirándonos, que no ha recibido a Jesús como el Señor de su vida, haga esta oración conmigo. Es un acto de fe, en donde usted reconoce que es pecador y necesita un Salvador, y este Salvador es Cristo. Y el Señor dice, ven hoy, estemos a cuenta. Él quiere salvarte. El asunto es si tú quieres recibir esa salvación. Y si usted lo quiere recibir, ore y repita conmigo, Señor Jesús, te recibo como el Salvador de mi vida, arrepintiéndome de todos mis pecados. Te pido perdón. Te pido, Señor, que me limpies, que me hagas una nueva criatura. Ayúdame a servirte y a seguirte y amarte hasta que esté delante de ti y seguir por la eternidad contigo. Perdona mis pecados y límpiame. Y te acepto como mi Señor, como mi Dios y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Y si usted está lejos, un tiempo de volver, que el Señor restaure ese fuego en su corazón. Y si has pecado, el Señor te perdona, arrepiéntete. Ven a Él, vuelve. Ese es el tiempo, no es el tiempo de estar lejos, es el tiempo de estar cerca, aferrados a Él, porque separados de Él nada vamos a poder hacer. Oro por ellos, Señor, para que tu Espíritu Santo traiga convicción y los traiga, Señor. Yo sé que tú estás trayendo convicción a los corazones para que se acerquen realmente a ti y dejen de vivir una religiosidad y comiencen a vivir una relación contigo. Llénanos con tu Espíritu Santo y haz tu obra en nosotros, Señor. Oramos, Señor, para que tú continúes dando sabiduría a las autoridades, para que tomen las decisiones que realmente, Señor, son las mejores para todos. Oramos para que tú continúes guardándonos, proveyendo trabajo al que no tiene, sanidad a los enfermos, Señor. Oro por Edgar Moller, Señor, para que tú lo sanes, que tu Espíritu Santo toque su cuerpo en esta hora y lo limpies de cualquier virus que pueda tener y sea completamente sano en esta hora, Señor. Por todos los hermanos, gracias por Sergio, porque ya está bien. Oramos, Señor, por él y por la iglesia en España, por Ana Mari. Oramos por nuestros hermanos en Guatemala, en Estados, Señor, por Ismael, por Yoli, que los guardes, y a todos los que nos ven, Señor, a nuestras familias ahí en Chile. Te pedimos por ellos, Señor, y que tú continúes trabajando en medio nuestro, Señor, que lo mejor está por venir. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, primero que todo,
rápidamente darte unos anuncios, ¿ya? Acuérdense que hoy día, una vez terminando acá, ¿ya? Va el estudio con los niños del grupo verde, una vez terminado aquí por medio de esta plataforma Zoom. Entonces, para que no se sulfuren ni se presionen. Al final acá va a comenzar el estudio para que la clase para los niños. Fue una bendición el domingo pasado ver a los niños poder compartir a través de eso, ya, a que aprovechen la oportunidad. También recordarte que estamos orando todos los días a las 7, salvo ahora el jueves, 6:30, porque vamos a continuar con nuestros estudios normales ahora. Ya tuvimos toda una semana de estudios todos los días de Semana Santa, todos estos van a subirse al canal de YouTube, todos los estudios de Semana Santa, y ahí van a estar, también los vas a poder ver ahí. Y a veces yo sé que la gente decía, no se escucha, no se escucha, es que estábamos de un teléfono, ¿ah? Ahí, y le vamos a arreglar ahí el sonido para que me salga la voz así, en estéreo. ¿Ya? Entonces, para que en el canal de YouTube ustedes lo puedan ver. También a los servidores que están mirando, el martes nos vamos a juntar en el ciberespacio a través del Zoom a las 7:45. Después de orar, ya toma tu tiempo y 7:45 nos juntamos. El martes necesitamos compartir y conversar algunas cositas para ir viendo cómo el Señor nos va guiando en todo esto. Jueves 7 de la noche, el libro de Eclesiastés, capítulo 5. El domingo seguimos con Tercera de Juan, a las 9:30 vamos a seguir. Y mientras no se diga nada desde el gobierno, vamos a mantenernos enseñando desde esta forma, ¿ya? A través del Internet. Entonces, o de esta manera virtual, ¿ya? Para que ustedes se lo sepan y apenas el gobierno cambie la directriz o la norma y comienza a decir, entonces, ¿qué es lo que está permitido o no? Entonces, les vamos a informar, pero por ahora seguimos así. Tercera de Juan, entonces, el domingo y Eclesiastés 5 el domingo. Y también, este es el tiempo, si quiere ofrendar, este es el tiempo para hacerlo, ¿ya? Usted sabe que la única manera en que nosotros lo estamos haciendo es a través de las transferencias. Ahí en pantalla va a aparecer el número ahí de cuenta y todo lo demás aquí está apareciendo ahí al frente, ¿ya? Es como en la televisión ahí al frente, ahí está. Entonces, para que ustedes ahí aprovechen este tiempo, ¿ya? Y si lo que Dios haya puesto en su corazón, hacerlo, que lo haga, oremos para que Dios siga proveyendo para lo que viene y también para que podamos ser de bendición a otros también que van a pasar también a lo mejor alguna necesidad. Nada más decirles que les amamos, les extrañamos, los miramos ahí por la pantalla y esperamos que Dios permita que pronto esto pase, si Él no viene antes, ¿ya? Y nos podamos reunir. Pero lo importante es esto, pregúntate, ¿de qué manera tú puedes ser de impacto en este momento para alguien? ¿De qué manera? Usa los medios que Dios te dio ahora y aprovéchalos. ¿Puedes evangelizar? Podemos evangelizar. Ah, es que lejos puedes hacerlo. Porque el poder de Dios no está en tu presencia, sino en la presencia de Él, en su palabra. Ahí es donde está la clave. Así que dejemos de pensar que somos nosotros, que me vean a mí. No. A lo mejor por una pantalla Dios es suficiente para salvar. ¿Ya? Y lo puede hacer, es cosa que te tomes y des el paso. Entonces, que Dios te bendiga, les amamos. Gracias por sus oraciones. Oren por este grupo de 4 personas que vienen a ayudarnos y conmigo 5. ¿Ah? Sí, no me fallan las matemáticas, ¿ya? Para que ustedes estén orando por ellos, para que Dios nos mantenga y nos cuide, nos mantenga sanitos y nos cuide. Gracias a Dios estamos todos bien. Y seguimos orando los unos por los otros. Entonces, hermanos, les amamos y recuerden, hoy día a las 7, nuestra cita en oración, espiritualmente unidos, los unos por los otros. Que Dios les bendiga a todos. Les amamos.